a veces creemos que en esta oportunidad necesitamos ir con el que no tiene y somos salvavidas de la gente. Y quiero decirte que sí, nuestra oportunidad se enfoca en toda persona y especialmente en la persona que quizá no tiene un recurso o que necesita más de ese recurso, pero no quiere decir que solo a esas personas vamos a ir a buscar para darles la oportunidad del negocio. Y a mí, como te decía, yo tenía un ingreso, no ganaba mal, obviamente ganaba el mínimo en mi país, yo no sé, Guatemala factura, yo según yo, el promedio en Latinoamérica es lo mismo, 400, 350, $450 a lo más en un sueldo promedio y eso era lo que yo me ganaba, pero sin responsabilidades, pues tú sabes que no te rinde y te alcanza mucho más. Comienzo en el negocio y obviamente con esa ilusión, con ese deseo, con ese ánimo de arrancar. Eso fue Guatemala 2015 cuando yo decido comenzar y básicamente la persona que está trabajando conmigo me dice, vamos a meterle fuerte, vamos a meterle rápido. Y aquí viene uno de los aprendizajes que quiero dejarte. Si a ti, tu líder, tu patrocinador te ha dicho, métele, métele acelerado, hazle caso. Hazle caso porque a veces creemos que a nuestro ritmo vamos a tener el resultado y quizás sí, pero nos va a demorar muchísimo más tiempo. Así que, primer aprendizaje, déjate guiar de tu líder. Si te dice, haz tu lista de 200 personas, haz 300. Si te dice, invitemos a 10, invita a 20. Y hoy y yo te quiero contar que en ese primer mes de que yo arranco, empiezo a generar ingresos rápidamente y no fue por ventas como tal, sino fue porque empecé a invitar a mis amigos cercanos al negocio, porque empecé a invitar a aquellas personas que nunca pensé que iban a decirme sí, los invité al negocio, obviamente ayudé a que ellos cobraran también de forma inicial, pero aquí me pasó algo y aquí es donde yo te quiero invitar a que pongas cuidado a lo que tu mente te está diciendo. En ese momento en el que yo empecé a generar resultados en la empresa, se aproximaba muy rápidamente el Alumbra, eso fue en Perú en 2015, y básicamente ahí es donde entra en mí esa parálisis mental en donde yo no sé si fue miedo al éxito o no sé, pero no creí en lo que era capaz de hacer. Y cuando me invitan que vaya a Alumbra, me inventé un gran cuento en que no, que tenía deudas, que esto, el cuento que muchos seguramente se han escuchado o se han escuchado decir. Y básicamente ahí no fui a Alumbra y me arrepentí y hasta hoy me arrepiento de no haber ido, pero también sé que los planes de Dios son buenos, agradables y perfectos y él sabía por qué no me estaba llevando, ¿verdad? Ese 2015, a finales de 2015, me empecé a dar cuenta que el equipo empezó, así como creció, empezó a caer. Y aquí otro aprendizaje. Cuando tú no estás preparado, no vas a tener con qué preparar al equipo que estás formando. Así que es importante que tú te des el permiso de crecer en ti para poder ayudar a otros a crecer. Porque si tú no estás creciendo, no vas a poder tener las herramientas y la experiencia para ayudar a esas personas que confiaron en ti. No confiaron en Fusion, no confiaron en don Álvaro Zúñiga, no confiaron en nadie más que en ti. Pero si tú no tienes esas herramientas, créeme que te va a pasar lo que a mí me pasó, que el equipo empezó a irse como cuando tienes una manguera y abres la llave y empiezas a ver que el agua se le empieza a salir por los chorritos y así básicamente se iba la gente del equipo, ¿verdad? Eso fue uno de los primeros momentos de aprendizaje en el negocio porque me empecé a dar cuenta de que así como la gente podía llegar rápido, se podía ir. Eso me marcó un montón y cuando yo voy a ver al equipo, ya no había equipo. Ya no había equipo y empiezo a ver en profundidad y habían ciertas personas que todavía quedaban y entre ellas, tanto en la profundidad como en la línea frontal, habían una que otra persona que estaban aún ya sea consumiendo o que tenían esa llamita, ese fuego así en pequeño, encendido todavía y que estaba a punto de que el aire lo soplara y se abriera el negocio. Y en eso hablo yo con uno de mis líderes, que es Edgar Tash,
y le digo, hermano, veo que estás firme y que le querés seguir metiendo y te invito a que trabajemos juntos. Y ahí otro aprendizaje. Me doy cuenta que en este negocio sí, está bien, cada quien es responsable de su negocio y que tú les firmas y que ellos son responsables, sí. Pero también es importante saber y conocer la situación de esa persona que le estás invitando al negocio, porque si no sabe absolutamente nada y tú tampoco, porque estás en tus primeros días, lo mejor es aprender juntos. Lo mejor es que le ayudes, porque si él tiene esa llama encendida, no dejes que se apague, porque al verte a ti en la cancha, su llama crecerá mucho más y eso hará que vengan más personas a unirse a esa fogata. Así que si tienes esa persona porque crees que no le voy a llamar porque si quiere hace, está bien que le llames y que le preguntes cómo está, que sepas y que te intereses por la persona, no porque si está cobrando o no está cobrando en tu organización, sino porque es una persona que tiene sueños y tiene metas igual que tú y no sabes por lo que esté pasando actualmente y que quizá necesita una llamada en donde le llamen para preguntarle cómo está, si está todo bien, necesita algo, una llamada tan sencilla. Pero quiero contarte que a partir de ese momento empezamos a trabajar con Edgar y entra el año 2016, que para mí fue uno de los años que más me ha marcado en el negocio. Y aquí me voy a detener un poco para contarte nuestra experiencia. Edgar había ido a ese primer Alumbra de 2015 y el man venía, pero así loco de que la información que brutal y que demasiada gente. Y obviamente eso me lo contagió a mí. Eso me contagió a decir, yo no me voy a perder un próximo Alumbra. Aprendizaje. Si hoy tienes la oportunidad de estar en Fusion, no te pierdas ninguna Alumbra. No te pierdas ninguna Alumbra porque créeme que ese espacio va a hacer a que tu fuego se encienda por completo. Y si tú estás en la convicción de lograr tus sueños, créeme que al ver a más locos como tú y como yo teniendo los resultados, créeme que vas a querer seguir en el camino y te lo digo por la pura experiencia. 2016, Guatemala, empezamos con Edgar, no sabíamos absolutamente mucho del negocio. Haz de cuenta que no sabíamos cómo trabajar el tema de crecer con los equipos, que se mantuvieran, y queríamos ir a ese Alumbra, queríamos ir y estar presente en ese Alumbra, y tomamos la decisión de salir a vender. Algo que hoy se nos hace tan sencillo a través de nuestras cuentas de redes sociales, porque no tienes que ir a hacer el trabajo que nosotros hicimos. Imagínate esto. No sé si en tu país, pero Guatemala tiene los mercados o las plazas en donde sale la gente a vender sus puestos de frutas y verduras, y ahí están en las calles, ¿no? En las calles principales. Eso era literal a donde nosotros íbamos de puerta, casi que de puerta en puerta. No te estoy diciendo que salgas a hacer eso, pero te estoy contando lo que yo tuve que hacer por no dejarme guiar por la persona que estaba y que sabía de este negocio y quería yo hacerlo a mi modo también. Obviamente el camino fue un poco más largo, pero el aprendizaje quedó. Salimos con Edgar de puerta en puerta y él me recuerdo esa vez que me dijo, hermano, pero es que yo no sé vender, enséñame, vas vos primero. Y si yo no le iba a decir, Edgar, pero yo tampoco sé vender, ¿verdad? O sea, yo lo que hice fue, me hice el bravo y entré en uno de los locales comerciales y entré como el típico vendedor, ¿no? Saludando y hablándole de que había esto y lo otro. Lo hice en una o dos veces y cuando me di cuenta, a la tercera vez, yo volteo así para atrás y veo que no está Edgar y yo digo, ¿y este man a dónde se fue? Y cuando regreso a ver, el man ya estaba en un local comercial y hablándole a personas ahí. Entonces me di cuenta de que tus pasos marcan a las personas que están en tu equipo. Si no te ven hacer las cosas, no esperes que las hagan. Y esto es un aprendizaje que te quiero dejar también. Si tú no estás haciendo, no esperes a que esa persona que está en tu equipo haga, porque no te ve haciendo. Así que desde ahí empezamos a trabajar duro y nos pusimos a vender especialmente los packs de desintoxicación, los famosos packs de desintoxicación.
benditos packs de desintoxicación nos llevaron a la Alumbra 2016, pero tuvimos que pasar muchas cosas. No sabíamos nuestra meta, nuestra visión era súper clara, que queríamos estar sí y solo sí en ese lugar. Y no nos importó el clima. Imagínate, en un par de ocasiones nosotros andábamos en moto, en la moto de Edgar, lloviendo, y nosotros como líder, hoy tenemos que salir sí o sí, y no regresamos si no hay plata. Nos pusimos en los zapatos, nos quitamos los zapatos y sobre las medias nos pusimos bolsas, nos las amarramos y encima los zapatos porque sabíamos que nos íbamos a mojar, pero no nos importó porque teníamos claro el sueño. Y aquí es donde yo te dejo otra enseñanza. ¿Qué tan claro tienes tu sueño? ¿Qué tan claro tienes tu visión? ¿Qué tan clara tienes tu meta? Una enseñanza que me gustó mucho, lo escuché hace unos días de una líder y lo vi en una película de Keylor Navas, que básicamente decía, si tu meta es larga, puede que te pierdas en el camino. Y yo te invito, ¿qué metas tienes cortas? Porque si tu meta es tan clara y me dices, no, ¿sabes qué? Yo quiero una mansión, está bien que la quieras y que la tengas como meta, pero ¿en cuánto tiempo y en ese camino será que te vas a perder? Muy posiblemente sí. Yo te invito a que tengas metas más cortas, más claras, para que las vayas desarrollando constantemente. Y bueno, seguimos, nos mojamos, nos pegamos una empapada, pero así era la satisfacción de nosotros al regresar, ¿no? Quizá no vendíamos mucho, nos matábamos de la risa porque no vendíamos nada, y yo le preguntaba, líder, ¿cómo te fue? No vendí, o sea, no vendí los packs de desintoxicación, pero hubieron unas señoras que me compraban un sobrecito, y yo sé que ese sobrecito de RGX1, que ahora es Prunex, yo sé que le va a funcionar y me van a comprar. Y ahí veía el corazón de mi líder, que se estaba encendiendo porque sabía que lo que tenía en sus manos era algo importantísimo y algo que lo iba a llevar a esa meta. ¿Ah? Así gritaba exactamente como ese ruido, así gritaba el encendido de que las cosas iban a pasar, y estábamos los dos tan conectados que decidimos irnos a la Alumbra. Gracias a Dios nos permitió juntar de ese trabajo, hacernos de un capital para podernos ir a Alumbra. Yo decidí irme 2 semanas antes. Yo le dije, Edgar, ¿sabes qué? Me voy a ir, quise hacer la del turista porque gracias a Dios, hice un poco más de lo para ir en las justas, y me iba a ir unas 2 semanas antes para, para, para Colombia. Y ahí es donde empieza un proceso distinto, ¿no? Empiezo a ver gente que está haciendo el negocio, gente que definitivamente está teniendo resultados. Yo iba a los espacios de capacitación como este, solo que en un lugar físico, y yo estaba así en una de las filas y miraba a la gente hasta adelante capacitando, y yo decía, algún día voy a estar yo ahí. Me inspiraba el saber que había gente que estaba teniendo resultados, y que en algún momento yo iba a estar en una tarima compartiendo con más personas. En eso pasa la Alumbra, me encanta todo el proceso, me enamoré definitivamente de la Alumbra, y mi convicción de estar en Fusion creció. Decido en ese entonces quedarme a vivir 6 meses en Colombia, en un lugar donde no conocía a nadie, donde no tenía familia, donde básicamente la única persona, lo único que me acompañaba era esa fe de que Dios iba a estar conmigo y que no me iba a dejar botado. Obviamente fue un proceso súper difícil, quiero contarte, o sea, hubieron días que yo no tenía más que para comer del día. O sea, yo si no salía a promover el producto, porque te digo, no estaba haciendo el negocio de la forma profesional, pero el negocio me ayudaba a por lo menos tener lo del día a día. Y esto no lo saben muchos quizá, pero hubieron momentos en donde todos los días comía un huevo con arroz, mañana, tarde y noche, pero le agradezco a Dios porque siempre hubo que comer, y fueron momentos difíciles. La persona con la que vivía me decía, brother, hoy nos fue bien, nos vamos a dar el gusto y vamos a comer pollo. Y fue para mí algo que me marcó un montón, porque entendí que las cosas que quieres no van a llegar tan fácil si tú no las buscas. Entonces, ese básicamente para mí fue un aprendizaje más.
que si tú no estás dispuesto a darlo todo en la cancha, no esperes que los resultados lleguen. No esperes que tú estando en tu casa cómodo, sentado, viendo Netflix, vas a tener los resultados porque no estás dispuesto a pagar el precio. Pero hoy puedo decirte que eso que yo viví en Colombia me sirvió para darme cuenta que la recompensa iba a ser muy, muy grande y que obviamente Dios, como siempre lo he dicho, no se queda con el trabajo de nadie. Así que si tú estás trabajando, no te preocupes porque Dios te va a recompensar, no en el momento que esperas, sino en el momento que Él te va y desea recompensarte, pero que Él te vea trabajando. Momentos duros, momentos difíciles, pero de mucho aprendizaje. O sea, haz de cuenta que yo compartía apartamento con una persona y a mí me tocaba dormir en una colchoneta. No sé si has visto casi que las colchonetas que hoy usan en los gimnasios porque vas a hacer abdominales o algo. Pues básicamente en eso me dormía yo y fue una situación bien, bien dura porque a las 5 de la mañana el man me iba a patear los pies y me decía, bueno, levántese pues porque hay que generar plata porque este apartamento no se paga solo. Y qué feo que te tenga que ir a sacar de la cama porque igual tienes que pagar, pero lo hacía y de esa forma, si no lo hacía así, obviamente no iba a tener los resultados que yo esperaba o por lo menos pagar para seguir viviendo en ese lugar. Me gustó mucho el proceso porque me dejó muchas enseñanzas que hoy te puedo decir que no es la cantidad de horas que tú vas a trabajar, sino van a ser horas de calidad. Hoy te puedo decir que tal vez yo no me levanto a las 5 de la mañana porque te estaría mintiendo, pero las horas que yo le decido poner a mi negocio han hecho que tenga resultados que tal vez antes desde las 5 de la mañana yo trabajando y no generaba lo que hoy tal vez estoy generando. Así que Colombia fue un año de muchos aprendizajes. Vuelvo a Guatemala a finales de 2016 y empieza un proceso nuevo. Empiezo con la información que yo recibí en Colombia. Yo me recuerdo bien que le decía a Edgar, mira, prueba esto con el equipo, prueba esto, y siempre estábamos probando y me decía, líder, fíjate que esto no, o esto no está funcionando, ¿qué otra cosa aprendiste? Yo le pasaba información y de esa forma era que trabajábamos. Y cuando vengo a Guatemala y empiezo nuevamente con a armar más equipo y todo, y obviamente siguen apareciendo más personas. En ese entonces pude subir a un rango que hoy será como un líder X quizá, que era el rango oro en ese momento. Y las cosas empiezan a abrir. Dios empieza a abrir puertas. Hay un evento en El Salvador y me invitan a capacitar por haberme subido a ese rango. Y fue una cosa que en lo personal te puedo decir, ese sentimiento que te queda en el corazón de poder compartir con más personas, no quieres que se acabe nunca. Y tuve la oportunidad de capacitarme con personas de mucha experiencia en esta industria, como Randy Gage, un espacio privado con él, algunas personas, y me doy cuenta que al final y al inicio todo parte por ti. ¿Qué conversación es la que te estás diciendo? ¿A quién estás escuchando? ¿Te escuchas a ti o escuchas a tu vecino? Es un proceso bien interesante y ahí es donde tenemos que trabajar mucho en nuestra mente y en lo que estamos escuchando porque pasa todo ese año y el negocio es así, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Entra 2018 y viene el tema del viaje a Brasil con Edgar, era así como líder, o nos vamos al viaje. Y yo solo miraba que él se ponía y se hacía con el equipo y deshacía. Y yo decía, este man, qué loco, pero me encanta cómo está trabajando. Y yo no hacía lo que él hacía, o sea, yo trabajaba de otra forma, pero yo entendí que yo iba a poner mi fe y mi confianza en Dios porque si yo accionaba y creía que él y que iba a ser posible, las cosas se iban a dar. Para no hacer muy largo esto, Dios me permite ir al bono viaje de Brasil junto con Edgar y Edgar me decía, líder, pero, ¿qué hiciste? O sea, yo hacía esto, hacía lo otro y vos, yo miraba que estabas pero relajadísimo. Y me pareció definitivamente que fue la mano de Dios que estuvo obrando en todo momento en mi vida porque increíblemente la línea de Edgar no me contaban los puntos que estaba facturando. Básicamente era producción nueva de más equipos que hoy pregúntame dónde están
decidieron hacer otras cosas o no supe estar preparado para que esas personas estuvieran conmigo hoy, pero fue un proceso en donde Dios me llevó y me demostró que al que cree todo le es posible. Y yo te quiero dejar esto. Si tú estás creyendo, cree en Dios y créele a Dios, porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Y sal a accionar todos los días. Estos fueron unos de los aprendizajes que hoy puedo compartirte, pero lo más hermoso es cuando entra esto de 2019, finales de 2019, y entra el famoso año 2020 que todos vamos a recordar en nuestra vida. Estoy haciendo un poco corta esto porque no me quiero extender mucho, porque yo sé que tienen que ir a producir, que tienen que hacer más cosas, pero hoy quiero contarte así, en resumen, entra ese famoso año y te quiero mostrar una lámina. Y no sé si te vas a identificar conmigo, no sé si me permites compartir, yo creo que ya está. Ok. Ok, quiero mostrarte una lámina y quiero saber si te identificas conmigo. Año 2020, como todo mundo dice, está terminando 2019, mis metas para el 2020 son tal, y ahí es donde estuve yo así, en ese momento de arranque, porque dije 2020 se viene con todo. ¿Cuántos acá dijeron eso en el 2020? Este año va a ser el año top, pero mira lo que me pasa. 3 de enero de 2020. Tuve un accidente que casi muchos no saben, pero básicamente mi carro quedó así. Mi carro fue totalmente, si lo ves, las imágenes hablan más que claro. Pero te muestro eso porque cualquiera ahí dice, wow, o sea, arrancando el año y ya estás en esas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y yo solo pude decirle a Dios, gracias, porque a pesar de ese accidente que cualquiera hubiera dicho, wow, ¿cuántos murieron en ese accidente? Yo te puedo decir que las 5 personas que íbamos en ese carro no derramamos ni una gota de sangre, porque fue tanto el amor de Dios hacia nosotros, y entendí que yo aún y las personas que iban conmigo no hemos cumplido nuestro propósito en la tierra. Y que hoy esté en Fusion no es casualidad, es parte de mi propósito. Entonces, yo sé que Dios tiene cosas preparadas para ti que estás escuchando y que tal vez te has desanimado y que piensas que no es posible. Mira lo que pasa en ese año. Viene la pandemia y todo el mundo dice, no, esto ya se fregó. La economía se fue al carajo y es lo que escuchas en los medios. Y empecé a dejar que toda esa información basura entrara a mi mente y me la empecé a creer. Empecé a ver cómo mis cheques, empezaba yo a facturar $30, $50, $55 a la semana en un negocio que te permite generar mucho más. Yo dije, ¿qué estoy haciendo? En todo eso empieza Eddie a hacer estos espacios de crecimiento y empiezan a ver todos esos retos. Y eso me sirvió para sacar mi mente y mi enfoque de toda esa información basura que estaba dejando entrar. Aprendizaje que te quiero dejar. ¿Qué estás dejando que tus ojos vean, que tus oídos escuchen? ¿Qué estás dejando en tu mente? Yo te invito que si estás escuchando cosas o viendo cosas que no te edifican, que no te aportan, sácalas de tu vida y enfócate en las cosas que van a aportarte más crecimiento personal. Yo le agradezco mucho a Eddie, de verdad, porque al hacer estos espacios, recuerdo bien, el primer reto, como no nos miraban, como era como haz tu producción y si la haces, bueno, y si no, también. Mis cheques eran así un poquito porque como que sí hacía, pero no hacía mucho. ¿Por qué? Porque la mente me estaba jugando en contra. En el segundo reto, si no mal recuerdo, me toca estar ya como co-líder en uno de los grupos y nada más y nada menos que la líder de ese grupo era Cristina Ruiz y obviamente decía, esta mujer es dura para las ventas y que es una muy buena líder, yo tengo que estar a la altura y estaba ahí, me recuerdo que en ese reto,
básicamente en ese reto, yo le agradezco a Dios porque permitió a que mi mentalidad fuera otra, fuera transformada totalmente. A partir de ese ingreso de yo facturar, no sé, al mes, me recuerdo, 800, 100, $150 a lo mucho, pasé a facturar casi $3,000 en ese mes. Me recuerdo bien que Cristina se llevó el primer lugar de producción en la competencia y todo, yo me llevé el segundo, o el primero también de mi categoría, pero te digo esto por las cosas que dejé entrar, por la información que empecé a aplicar, por la gente con la que me estaba reuniendo, y esto lo has escuchado miles de veces. La pregunta es, ¿cuál es tu círculo? ¿Con quién te estás reuniendo? ¿Con quién te estás rodeando? Si yo me dejaba rodear por las personas que estaban en mi casa y en la casa en donde yo estaba en ese momento, mi resultado hubiera quedado exactamente igual, porque su conversación era, ya creció el COVID en tal país, ahora ya se detectó que hay tantas personas en tal, y es que ahora dice que en el país ya hay tantas personas. Esa era su conversación. Yo decidí no escuchar y ponerme a hacer las cosas que, cuando muchos se quejaban que la producción se estaba yendo al carajo, yo decía, no, o sea, mi economía es la que va a crecer y yo voy a hacer a que las cosas pasen. Y ahí empieza un proceso bien interesante, porque ese año me doy cuenta que las cosas, cuando dejé de decir que hacía, del dicho al hecho, yo siempre dije, voy a hacer y haré y esto, y casi nunca lo hacía. Empecé a tomar acción y empecé a darme cuenta que, obviamente, en el hacer, después de haber visto esto, yo dije, no, esto no me va a detener. Quiero ver si me deja, ahí está. Y estos son algunos de los cheques que yo te puedo compartir. No te los puse todos, pero solo quiero que veas tú que estás arrancando en Fusion y todavía estás dudando si Fusion te paga o no te paga. Esto es en la moneda de mi país. Haz la cuenta, esto lo multiplicas por 7.7 y ahí está en dólares. Pero esta fue semana 17. Mira cómo eran los cheques. Y todavía bajaba, ahí estaba como que, ¿será que va a pasar o no va a pasar? Semana 20, yo tuve una conversación con mi novia. Recuerdo esa noche, fue un día de cierre, y me dijo, amor, ¿cómo te fue? Y yo le dije, pues la verdad es que no me fue tan bien. Eh, se me fue la hora, ya no pude cargar unas órdenes al sistema y yo me sentía mal, pero me estaba tratando de justificar mi falta de acción, mi falta de compromiso con mis sueños. Y en esa noche recuerdo que tuve una conversación de por lo menos una hora con ella, y entre muchas de las cosas que platicaba con ella, me entró en razón de lo que estoy haciendo y lo que estaba haciendo, y que si Fusion era para mí o no. Y cuando tengo esa conversación con ella, recuerdo muy bien escuchar a mi mamá cuando yo empezaba en el negocio y me decía, a ver, Alvarito, así, no la puedo imitar tan cual, pero me decía, a ver, Alvarito, si eso no te está dando, búscate un trabajo y eso agárralo como un extra. Y yo, en mi ego, de mi orgullo de decir no, porque eso va a ser posible, yo no le hice caso y siempre me decía, búscate un trabajo, eso no te está dando, eso no te está dando. Cuando tuve esa conversación con mi novia, llegaron todas esas imágenes de las conversaciones que había tenido con mi mamá, de que esto no era y que no estaba funcionando y que mejor me buscara otra cosa. Yo dije, no, yo voy a hacer a que las cosas pasen, sí y solo sí. Y empecé a tomar acción definitivamente a partir de ese momento. Y yo dije, voy a hacer a que esto funcione y no me importa si estamos en cuarentena, no me importa si la gente está en sus trabajos o no. Yo sé, voy a ir tras las personas que quieren. No me voy a enfocar en las que no quieren, sino en las que quieren mejorar su salud y en las que quieren generar un ingreso extra. Mira los siguientes cheques. Estos 3,245 es lo que una persona se gana en un sueldo base, digamos así, aquí en nuestro país, al mes. Y ahí empezaron los números a subir, empezaron los números, obviamente siempre iban de arriba para abajo, pero ya yo dije, nunca más voy a dejar a que estos números bajen. Y ahí te puedo mostrar, no te puse todos, pero te los muestro así súper rápido para que te des cuenta que, que la empresa en donde tú estás hoy, Fusion, te puede pagar
a la cantidad que tú le quieras cobrar. Don Álvaro está dispuesto a pagarte la cantidad de dinero que tú estés dispuesto a cobrarle, pero no va a pasar si estás en tu cama, si estás en tu casa viendo Netflix. Una frase que te quiero dejar y que me gustó un montón es la siguiente: la convicción y la comodidad no viven en la misma casa. Te la repito: la convicción y la comodidad viven en la misma casa. Así que si tú quieres estar cómodo, quédate en tu sillón, pero no va a pasar nada, ¿verdad? Entonces, te muestro todo esto porque de lo que yo decía que hacía, no hacía, y cuando tomé la decisión de hacer, hoy puedo decirte con resultados que de la mano de Dios todo es posible para el que cree. 2021, ya para terminar, quiero dejarte esto. 2021 yo digo es el año porque este es, pero recuérdate que una cosa es de decir y la otra cosa es de hacer. Con lo que venía trabajando en el 2020, le pedí mucho a Dios que me diera la sabiduría para poder hacer algo más, para poder seguir cumpliendo esos logros, esas metas, esos sueños que tenía. Y me pude dar el permiso de, después de que viste tú, iniciando el año pasado, un gran accidente, hoy te puedo mostrar que gracias a Dios pude cambiar, a pasar de un vehículo que está totalmente destruido, a pasar a tener un vehículo que definitivamente es un regalo totalmente de Dios y del trabajo que se ha venido haciendo constantemente. Si tú estás en esa búsqueda de tener resultados, te invito a que tomes una pausa y veas qué estás haciendo y si lo que estás haciendo es funcional o no es funcional. No es que esté mal o esté bueno, solo fíjate si es o no es funcional. Y de ahí empieza a ponerle el acelerador al fondo, porque las cosas pasan cuando tú las dices y las vas ejecutando, y ahí está el resultado. Entonces, que no seas una persona que solo dice y no hace. Que seas una persona que dice y que muestra lo que dijo que iba a hacer. Así que de esa forma, amigos, yo solo quiero decir que este 2021 está comenzando y básicamente nos falta mucho, pero mucho por continuar. Si tú estás en esta empresa y si estás dispuesto a ponerle el acelerador a fondo, te invito a que sigas soñando porque se vienen próximos viajes y te estoy mostrando porque voy a mostrarte, estoy exponiéndome ante 217 personas de que los viajes los vamos a hacer porque los vamos a hacer. Y hoy quiero decirte que del dicho al hecho te invito que acciones, que no seas de los que dicen, sino que seas de los que hacen. Pero más importante, que no te sueltes de Dios, que no te sueltes de la mano de Dios, porque si Él te trajo hasta acá, Él te va a dar todo lo que te ha prometido, porque Dios es un Dios de promesas. Así que mi gente, familia querida de Networkers Evolution, yo quiero agradecer tu tiempo, yo quiero agradecerte esta mañana. Te resumí así lo más que se pudo, cuál ha sido mi aprendizaje, cuál ha sido mi proceso, que si tú estás dudando que si es Fusion o no el camino, yo llevo ahora en mayo, cumplo 6 años y estoy viendo resultados cuando empecé a tomar acción. Así que si tú no estás viendo resultados, yo te invito a que tomes acción y acción masiva. Muchísimas gracias a todos. Gracias por su tiempo. Gracias por estar presentes. Gracias por existir y a ponernos en la marcha correcta y al acelerador al fondo. Muchísimas gracias. Gracias por este espacio. Gracias, Regi.